¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Hoy vamos a estudiar una de las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hablar sobre el santuario y tenemos a un invitado, a Brandon. Brandon, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto poder acompañarte en esta serie que venís haciendo, que la verdad que está muy bueno poder volver a repasar las creencias de la iglesia, así que gracias por la invitación. Estamos en una creencia fundamental, ¿no? Como dijimos, hoy no va a estar el pastor Nicolás, así que les mandamos un fuerte abrazo, pero vamos a profundizar, Brandon, esta creencia, pero tan importante que engloba las demás creencias. Así que, para comenzar, Brandon, ¿te parece si nos podés guiar en oración para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar? ¿Sí? Oremos. Querido Señor y Padre, te queremos dar las gracias porque podemos disponer de este tiempo para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que nos guíes con tu Santo Espíritu y que nos ayudes a entender todas las cosas que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mientras Brandon va presentando el PowerPoint o las imágenes, como siempre, les estamos dejando debajo en la descripción este material que tiene por título Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, en formato PDF. Les invitamos que puedan descargar y que cada uno de ustedes puedan estudiar cada creencia que venimos estudiando ya hace rato, ¿sí? Si estás viendo este tema por primera vez, te invitamos a que puedas ir al principio y comenzar a estudiar de a uno, así pueden tener el concepto global de todas las creencias que estamos viendo. Brandon, el tiempo es tuyo. Bien, muchas gracias. Me pareció muy buena la introducción que dijiste porque más o menos quería ir por ese lado. Ustedes saben que la creencia del santuario, del ministerio de Cristo en el santuario celestial es una creencia pilar dentro de la iglesia adventista. Y bueno, antes de entrar de lleno en el desarrollo del tema, yo quiero presentarles más o menos cuál es el plan que yo quiero trazar para desenvolver este tema. Bueno, primero, quizás están viendo ahí en pantalla, eh, ustedes han venido siguiendo una serie de creencias. Ustedes saben que nuestra iglesia se compone, las creencias están compuestas dentro de 6 doctrinas, Uh ¿no? -huh. Entonces, ahí en pantalla se pueden ver a través de estos iconos donde se muestra, se ilustra de alguna manera cada una de estas doctrinas, ¿no? La doctrina, ahí está, por ejemplo, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la vida cristiana y la doctrina de los eventos finales. Bueno, nuestro tema va a estar enmarcado dentro de la última doctrina de nuestra iglesia, la doctrina de los eventos finales. Y bueno, vamos a ver la primera creencia dentro de ese conjunto de creencias de esta doctrina, ¿no? Así que eso es lo que vamos a estar viendo en estos momentos. Y también lo que vamos a ver en todo el desarrollo del tema es, podría decirse que veremos 4 puntos principales, o 3 puntos principales y un plus, le diría yo. Un plus de una cuestión ahí que tiene que ver con alguna problemática de esta creencia en particular, ¿no? Entonces, el primer punto sería lo que todo adventista debería saber, como un vistazo general, un repaso de esta creencia que seguramente le hemos estudiado, le hemos meditado, hemos escuchado sermones, predicaciones, pero vamos a hacer un repaso sobre eso. De ahí vamos a ver algo con respecto a la luz del gran conflicto. eh, y vamos a tener en tercer punto este plus que es, que yo lo titulé en defensa de nuestra fe, porque tiene que ver por qué otras denominaciones u otros cristianos no consideran esta creencia de el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces vamos a ver qué hay detrás de todo eso y por qué motivo quizás muchas denominaciones Les han cuesta dejado entender. de lado,
claro, les cuesta entender cuáles son sus principios de alguna manera hermenéuticos que hacen que dejen de lado esta creencia, ¿no? Y por último, y cuarto punto, ¿cuál es la bendición espiritual práctica para mi vida hoy, esta creencia del santuario? ¿Sí? Así que vamos a seguir este itinerario, así que vamos adelante con él, ¿no? Bueno, ahí les mencioné la doctrina, vamos adelante con esto. Y algo que el pastor Daniel también mencionó es este libro que están siempre ahí alentando a poder ser estudiado, a comprarlo si lo tenés. Y bueno, déjenme decirles que justamente para hacer este tema yo me basé en estos libros. Sepan que el estudio y el desarrollo de nuestras creencias están en varios libros, quizás el más conocido es ese de en medio, pero también hay otros libros que incluso están más dedicados para la parte de los jóvenes, incluso creo que hay una para la parte de los más pequeños, de los niños, y también ese libro que ven al lado izquierdo, no sé si es tan conocido acá, pero yo que soy de Honduras, pertenezco a la división interamericana. Este es un libro que sacó la división interamericana hace algunos años, que se titula también En esto creemos, que contiene también un desarrollo de las creencias con algunas secciones muy buenas. Así que, bueno, recordarles también eso. Y después quiero empezar hablando acerca de, para introducirnos en esta creencia, hablando acerca de el nombre o el título de nuestra iglesia, ¿no? Nosotros sabemos que nos hacemos llamar adventistas y que el nombre de nuestra iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día. Fíjense ustedes que todo nombre le da como identidad, ¿no? Le da identidad, y más en una organización, ¿no? Y fíjense que el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, la parte de séptimo día remonta al pasado, ¿no? A los orígenes, al Dios creador, apunta a lo que Dios hizo en el pasado, ¿no? A lo que Dios hizo en el pasado. Y la parte adventista proyecta al futuro, a la segunda venida, a nuestra esperanza, ¿no? Un Dios redentor que empieza a consumar su obra, ¿no? Con la segunda venida. Y entonces, por lo tanto, apunta a lo que Dios hará en el futuro, ¿no? Entonces, fíjense cómo el nombre nos remonta al pasado y nos proyecta al futuro también. Pero algunos se podría preguntar, bueno, ya sabemos qué es lo que Dios hizo en el pasado, sabemos lo que Dios hará en el futuro, la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios en el presente? ¿No? Esa es la pregunta obligada que alguno podría hacerse. Entonces, justamente la creencia del ministerio de Cristo en el santuario celestial responde a esa pregunta. ¿Qué es lo que Dios hace ahora? ¿No? ¿Qué está desempeñando? ¿Qué ministerio está desempeñando Cristo ahora? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Y también para ello, para poner de alguna manera, dimensionar la importancia de esta creencia, quiero mostrarles un poco acerca de algunas opiniones o comentarios que hicieron algunos pioneros de nuestra iglesia, ¿no? Ahí en pantalla vemos algunos de ellos y vamos a ver las declaraciones que hicieron acerca de cuán importante es esta creencia para la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a John Neville Andrews. Fíjense lo que él decía que el santuario constituía el núcleo del sistema cristiano y el centro y fortaleza de la verdad presente, ¿no? Esto es lo que él decía. Y de ahí tenemos por ahí a Jaime White, ¿no? Y miren lo que él decía, el eje central de todas las grandes verdades de la verdad presente, el núcleo alrededor del cual se agrupan todas las verdades reveladas referentes a la salvación. O sea, esto decía con respecto a el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿no? Es el eje central de todas las grandes verdades de la verdad presente, el núcleo alrededor del cual se agrupan todas las verdades reveladas referentes a la salvación, ¿no? Y tenemos uno más, el de Uriah Smith. Fíjense que él decía que la verdad sobre el ministerio sumo sacerdotal de Jesús
es el gran núcleo alrededor del cual se agrupa la gloriosa constelación de la verdad presente. ¿Sí? Fíjense que Constelación, todo va interesante como dice él, ¿no? Constelación claro, de la verdad. exactamente, como que son varias cosas, ¿no? Y dentro o el medio, el núcleo de esa gran constelación es esta creencia del ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿no? Entonces, fíjense lo que ya eh, decían los pioneros, ¿no? Ujú. Y también acá tenemos a la hermana White, que también menciona un poco acerca de la relevancia, ¿no? Dice en el evangelismo, dice, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe, ¿no? O sea, queridos hermanos, queridos amigos, estamos viendo una creencia clave, ¿no? De ahí es que se contrasta el hecho de que hay otras denominaciones que no lo tengan. Entonces, ¿pero cómo? Si es tan clave, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bien, ya teniendo en cuenta la relevancia del ministerio de Cristo, vamos a poder repasar ahora qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto, ¿no? Pero antes acá tenemos también una cita más que se encuentra en el conflicto de los siglos y dice, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, ¿no? Este dice que es el pasaje bíblico estrella por excelencia dentro de el adventismo, ¿no? Ujú. El pilar central. Y ya vamos a ver más adelante también vamos a repasar por qué esta declaración en el conflicto de los siglos. Bien, ya vimos qué dijeron los pioneros. Ahí tenemos una ilustración de lo que era el santuario terrenal, ¿no? Cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto, eh, estaban deambulando por el desierto, ¿no? Y ahí está esta ilustración acerca del santuario, que después vamos a ver cómo se relaciona con el santuario celestial, ¿no? Bien, hoy sí pasemos a la parte bíblica, a lo que como adventistas deberíamos saber, ¿no? Primero, lo que todo adventista del séptimo día debería saber acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial es que la existencia de un santuario celestial es una verdad incuestionable según se puede apreciar a lo largo y ancho de toda la Biblia, ¿sí? Es algo que la Biblia muestra en muchísimos lugares. Hay muchísimos versículos que hablan de este santuario celestial. Por ejemplo, ahí en primer lugar tenemos que a Moisés se le ordenó construir un lugar de adoración, ¿no? Fíjense que Éxodo capítulo 25, versículo 40, dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O también Éxodo 26, 30 dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, ¿no? O también tenemos Números 8, versículo 4, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero, ¿no? Fíjense cómo estos versículos nos hablan de que el santuario terrenal fue hecho conforme a un modelo, a un diseño que le fue mostrado a Moisés, ¿no? Y después tenemos también ya en el Nuevo Testamento a Pablo, ¿no? Pablo también se va a hacer eco de las palabras de Moisés, del Antiguo Testamento. Fíjense que él en Hebreos menciona que el santuario terrenal es figura y sombra de las cosas celestiales, según lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, ¿no? Por lo tanto, el modelo mostrado a Moisés correspondía al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, como dice Hebreos 8, 2. Un santuario que es mejor y más perfecto, pues no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación, dice Hebreos 9:11,
según la versión de la Biblia Dios habla hoy. Bien, entonces fíjense cómo ya vimos un poco acerca del Antiguo Testamento, vimos un poco del Nuevo Testamento, Moisés, Pablo, y cómo se menciona el santuario terrenal, pero también se lo relaciona con el santuario celestial, uno como copia, uno como el original, podríamos decir, ¿no? Ese modelo. Bien, y también después la palabra del Señor confirma cómo Moisés siguió al pie de la letra todas las instrucciones de Dios, ¿no? Fíjense que Éxodo 40, versículo 16 dice, Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová mandó, así lo hizo, ¿no? Y después la Biblia menciona el santuario celestial en declaraciones, como por ejemplo en Salmo 102, 19, dice, miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo, ¿no? También cuando el profeta Isaías recibió su llamamiento al ministerio profético, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, dice la Biblia, llenaban el templo, ¿no? Eso dice Isaías capítulo 6, versículo 1. Y también después Apocalipsis va a tener varias declaraciones que tienen que ver con el santuario. Dice por ahí, al vencedor se le promete que será columna en el templo de mi Dios, dice Apocalipsis 3:12. Juan dice que vio el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo, según lo que dice Apocalipsis 11:19. Y así Apocalipsis 14:17 dice, un ángel salió del templo de Dios que está en el cielo. Y cuando la ira de Dios iba a ser derramada sobre la tierra, dice, el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, ¿no? Entonces, fíjense, ya ahí tenemos ya un cúmulo de citas bíblicas, de versículos que hablan abiertamente sobre un templo, un santuario en el cielo, ¿no? Y fíjense también que en los evangelios, Jesús, cuando estaba ahí con los discípulos, dice que cuando vemos ahí en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice que Jesús va a prepararnos una morada en la casa de su Padre. Y cuando nuestro lugar esté listo, vendrá por nosotros, ¿no? Y fíjense que Juan, el que escribe eso acerca de Jesús, utilizó la expresión casa de mi Padre para referirse al templo terrenal, según lo que nos dice Juan capítulo 2. Brandon, ¿sí? de paso, ¿no? Porque el Evangelio de Juan fue escrito ahí casi en el siglo II, terminando el primer siglo. Ya habían pasado 70 años aproximadamente la muerte del Señor Jesucristo y Él está diciendo que fue a preparar lugar a la casa. Entonces, vemos que 70 años después tenía el concepto de que Dios está en el santuario y aparte mencionaste un montón de textos que dice que hay un templo en el cielo. Entonces, muchos dicen que es una invención de la iglesia adventista, el santuario en el cielo, pero acá vemos claramente que hay base bíblica. Exactamente, exactamente. Y justamente esa es esta primera parte de mostrar la magnitud de la cantidad de versículos que hay, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, y cómo vamos a poder ignorarlo, ¿no? Se nos acumulan, ¿no? La verdad. Entonces, fíjense que también en el Antiguo Testamento el santuario era llamado la casa de Dios o templo de la casa de Dios. Tenemos Esdras 5:14, Daniel 5:3. Por tanto, Jesús, como nuestro sumo sacerdote, está en el cielo preparando nuestras moradas en la casa del Padre, es decir, está en el templo celestial, ¿no? Y también encontramos en Esdras, que le aseguró al remanente que regresó de Babilonia, dice ahí Esdras 9:8, nuestro Dios nos ha dado un lugar seguro en su santuario, ¿no? Y una última parte de esta sección es que el pueblo de Dios, fíjense bien, el pueblo de Dios no tiene que esperar hasta la segunda venida para acceder al santuario celestial, pues Pablo dice que por fe ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, según dice Efesios capítulo 2, versículo 6, mientras que el trono de Cristo en el santuario es llamado trono de la gracia,
en Hebreos. Nosotros también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿no? Entonces, según Pedro, ya se nos ha otorgado amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No olvidemos que donde Él esté, ahí estará también su iglesia, dice el deseo de toda la gente también en una cita, ¿no? Entonces, fíjense cómo, viendo todo esto, a través de toda la Sagrada Escritura, se presume la existencia de un santuario o templo celestial. Por lo tanto, es claro que la Sagrada Escritura presenta el santuario celestial como un lugar real, ¿no? Y esto es importante, por eso hago tanto énfasis, ¿no? Un santuario real y no una metáfora o una abstracción mental, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo bien en claro. Es un lugar literal, ¿no? Porque esto va a ser una gran diferencia al encontrarnos y charlar quizás con otras personas que tienen otras creencias y tienen otras presuposiciones al acercarse a la palabra de Dios, ¿no? Sí, una vez me Bien. topé con un testigo de Jehová que decía que en realidad es algo simbólico, algo espiritual, que no es algo literal que exista un santuario en el cielo donde está Cristo, ¿no? Palabras textuales, me acuerdo que me dijo esto. Entonces, como que queda algo así, es un ejemplo. Alta crítica me suena esto, Brandon. Claro, claro. Y bueno, vamos a ver un poquito de eso al final, pero sí, ustedes ven cómo nos vamos a enfrentar ante estos versículos y ahí se puede ver, al hablar con otra gente, eh, cuáles son las ideas que tienen, ¿no? Y lo que vamos a tratar es de poder ver qué hay detrás de esas ideas, de a dónde viene esa idea de que por qué es solamente un lugar simbólico, un lugar figurado, ¿no? Una metáfora o algo similar, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte acerca de esto, de qué debemos saber. Otra cosa que debemos saber es la relación de las profecías, muchas profecías de tiempo, y cómo se relacionan con el santuario, ¿no? Nos estamos refiriendo a las profecías de Daniel capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Vamos a ver que estas profecías se hayan estrechamente relacionadas con el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ¿no? Fíjense ahí lo que dice en pantalla, las 70 semanas de la profecía de Daniel 9, versículo 24 al 27, establecieron la fecha del inicio del ministerio de Cristo, su muerte en la cruz y el comienzo de su ministerio sacerdotal en el cielo. Dios, en cambio, nos señala que pronto ese mundo mejor será una realidad. Entonces, fíjense cómo estas profecías ya de antemano nos señalaban todo el recorrido del el ministerio de Cristo. Y vamos a ver que toda la creencia del santuario es una manera muy pedagógica, muy didáctica que tiene Dios de mostrarnos el plan de salvación, ¿no? Es un plan de salvación mostrado a través de símbolos, de figuras, ¿no? Que nos hacen más comprensible, más entendible todo el plan de salvación, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco en esto. Ustedes saben, quizás no vamos a entrar en total detenimiento a la profecía de los 2300 tardes y mañanas y de las 70 semanas, pero sí por ahí mencionar estos versículos que les mencioné, los versículos 24 al 27 del capítulo 9 de Daniel, y la relación que tenemos con esta profecía, ¿no? Acá tenemos todo este gráfico que nos ayuda a poder ilustrarlo de una manera y hacerlo más comprensible. Por ahí tenemos, por ejemplo, el versículo 25 de Daniel 9, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Nosotros sabemos por Esdras capítulo 7, versículo 11 al 26, que la orden se dio en el año 457, este decreto de Artajerjes, ¿no? Y a partir de esta fecha empezamos a contar esta
estas profecías con tiempo, ¿no? El punto de partida es este año, 457. Y recordar que de la profecía de las 70 semanas, dice que estas 70 semanas están determinadas o cortadas, ¿no? La palabra ahí utilizada es hatak, ¿no? Palabra que en la Biblia solo aparece aquí, pero que en el hebreo postbíblico su significado es cortar, separar, determinar, decretar, ¿no? Entonces, por eso es que la Biblia dice que están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad, dice ahí el versículo 24, ¿no? Entonces, contando de ahí, nosotros sabemos que ahí el versículo 25 dice que en estas primeras 7 semanas, o sea, utilizando el principio bíblico para las profecías de tiempo de un día por año, fíjense que estas 7 semanas son 49 años. Son 49 años, exactamente, ¿no? Entonces, llegando al 408 a.C., y ahí sería el fin de la construcción de la plaza y los muros de Jerusalén. Por eso dice ahí el versículo 25 del capítulo 9, que se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que dice acá el versículo 25 que habrá 7 semanas y 62 semanas para que aparezca el Mesías príncipe, ¿no? Entonces acá tenemos 7 semanas, 62 semanas, ¿no? Si contamos los años, 49 años más 434, llegamos al Mesías príncipe, ¿no? Cuando Jesús fue bautizado. Por eso dice acá, vamos a ver si lo puedo correr un poco más, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, dice el versículo 26, ¿no? Y de ahí después el 27 dirá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, nos estamos refiriendo acá a los 3 años y medio. La última semana, que son proféticas, son 7 años. A la mitad de la semana, 3 años y medio, muere el Mesías, el año 31. Exactamente. ¿Sí? A esto nos estamos refiriendo con estos textos, ¿no? Tanto el versículo 26 y 27 hablan de esto, ¿no? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, 3 años y medio, la muerte de Cristo, ¿no? Y ahí se rasga el velo del templo, todos los sacrificios que se hacían ahí en el templo. Qué interesante, ¿no? Porque cuando muere Jesús dice que se rasga el velo del templo. Hay otro, nos lleva al santuario eso. No es menor ese dato. Exactamente, exactamente. Por eso estamos justamente viendo esto, y vamos a ver que después los versículos 26 y 27 dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se refiere acá a lo que aconteció en el año 70 después de Cristo, ¿no? También el versículo 27, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado sobre el desolador. ¿Y por qué estamos viendo esto? ¿No? Porque acá las 70 semanas ya nos mostraban cuál iba a ser el ministerio de Cristo, la aparición de Cristo y el desarrollo de su ministerio, pero la profecía no solamente se termina ahí, ¿no? Sino que después la profecía continúa. Y nosotros sabemos que después de que Cristo murió y resucitó, ascendió a los cielos, y que Cristo no es que concluyó su ministerio ahí, concluyó capaz su ministerio terrenal, pero él siguió ministrando ahora en los atrios celestiales, ¿no? Y a eso es lo que nos vamos a referir, y por eso es tan clave acá entender este versículo, porque ahí es donde llegamos con este versículo de Daniel 8:14, ¿no? Fíjense, las profecías de las 70 semanas hacen referencia al comienzo del ministerio sacerdotal de Cristo, al predecir que dentro de ese lapso de tiempo se iba a ungir al Santo de los Santos. Versículo 24. Sí. Algunos han querido aplicar la expresión Santo de los Santos como una referencia al Mesías. Pero no es. Sin embargo, esta frase encaja mejor si la aplicamos al santuario, ¿no? Porque la frase en hebreo es Kodesh
Kodashim, ¿no? Aparece en múltiples ocasiones en relación al santuario, en Éxodo 29:37, en Levítico 10, versículo 2, en Números 18, versículo 10, y nunca, fíjense este detalle muy interesante, nunca se usa para referirse a los seres humanos, No. puesto que en el tiempo de Daniel el santuario terrenal yacía en ruinas. Es evidente que Daniel está anunciando el momento cuando Cristo daría inicio a su ministerio en el santuario celestial, ¿no? Por eso decimos que Cristo iba a seguir ministrando allá en los cielos, en el santuario celestial, ¿no? Bien, por eso decimos que acá, con esto, llegamos a lo que constituye el núcleo del pensamiento de la doctrina adventista, porque cuando decimos hasta 2300 tardes está purificado, con las 70 semanas, después de haber visto las 70 semanas que fueron cortadas de los 2300 días o años, sostenemos que ambas profecías comenzaron en el 457 y que por tanto el periodo mencionado en Daniel capítulo 8-14 ha de extenderse por muchos siglos hasta llegar al año de 1844, cuando comenzaría el proceso de la purificación del santuario celestial, ¿no? Entonces ahora nos toca, ya que hemos llegado a esta parte, ya tenemos que ver cuál es el significado de Daniel 8:14 y esta purificación. ¿Qué significa esta purificación? ¿No? Pero antes vamos a leer esta cita del conflicto de los siglos que dice: el esplendor incomparable del tabernáculo terrenal reflejaba a la vista humana la gloria de aquel templo celestial donde Cristo, nuestro precursor, ministra por nosotros ante el trono de Dios, ¿no? La hermana White, el espíritu de profecía, también sostiene esto, ¿no? Le da sustento a esto. Bien, ¿cuál sería esta tercera parte que entraríamos acerca del significado olvidado de Daniel 8:14 y la purificación del santuario celestial? Bien, según vamos a ver, los pasajes que tratan todo lo relacionado con el día de la expiación son Éxodo 30, versículo 10, Levítico 16 y 23, o sea, capítulo 16, versículo 23, los versículos 26 y 32 del capítulo 23, y según estos pasajes vemos que había por lo menos 3 objetivos que habrían de ser alcanzados mediante las ceremonias de ese día. Número 1, vindicar el santuario. Número 2, juzgar al pueblo. Y número 3, limpiar al pueblo, ¿no? Fíjense que esto está relacionado, como dice ahí, con el día de la expiación, como el Yom Kippur, ¿no? Muchos, Brandon, se dice, ¿cómo que el pueblo de Dios es juzgado si ya aceptó al Señor Jesucristo? Se hacen esa pregunta y es lógica. Exactamente, pero vamos a ver que, según Levítico 16, el santuario necesitaba ser purificado a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, según lo que dice Levítico 16:16. El pueblo estaba estrechamente relacionado con la purificación del santuario, pues sus pecados lo habían contaminado. De ahí que para limpiar el santuario fuera necesario limpiar a quienes habían propiciado su contaminación, ¿no? De esta manera, cuando concluía la expiación del santuario, el pueblo también era declarado limpio, ¿no? Ustedes pueden ver versículos como Levítico capítulo 16, versículo 30, o Levítico capítulo 16, versículo 20. ¿Sí? Interesante, Brandon, porque uno cuando cometió un pecado tenía que llevar una ofrenda al altar, dice, ¿no? Un corderito, una palomita, dependiendo, ¿no? Y uno confesaba sobre el animal el pecado que había cometido, simbólicamente era transferido al animal y el animal moría en lugar mío. Y yo me iba, pero después, una vez al año, tenía que justamente comparecer delante del juicio, el Yom Kippur. Y uno se puede preguntar, y ahí vemos claramente, pero si yo ya pedí perdón, ¿por qué el juicio? Y justamente el juicio es para demostrar si realmente fuiste un verdadero cristiano, en otras palabras, ¿no? Para cortar todo lo que podemos explicar. Sí, exactamente. Por eso es que decimos que durante el día de la expiación se efectuaba de alguna manera la reconciliación entre Dios y su pueblo, ¿no? Claro. Fíjense, Levítico 23, 28 dice:
es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, ¿no? Entonces, fíjense que este texto sugiere que la tarea de purificar el santuario es paralela al proceso de reconciliación entre Dios y el pecador arrepentido. Tal cual. Entonces, visto esto, el día de la purificación del santuario era un día de juicio y como tal debería ser precedido por un proceso investigativo. Dios había Claro. ordenado a cada miembro del pueblo que reposara y que afligiera su alma, ¿no? Fíjense, esto lo podemos encontrar en Levítico capítulo 16, versículo 29. No era un Entonces, día festivo. claro, no era que íbamos a estar ahí molestando, jugando, ¿no? Sino que No. era realmente de afligir el alma, y al hacer esto, el creyente demostraba su confianza y dependencia de la gracia divina, ¿no? Justamente lo que decimos antes, ¿no? Hay veces yo llevaba el corderito, le ponía la mano, confesaba mi pecado, y de ahí yo se iba a la casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenía que llegar el día de la expiación, ¿no? Y ahí Ujú. realmente demostraba si había una verdadera confianza y una verdadera dependencia de Dios. Algo interesante, Realmente, Brandon, ¿no? Porque si yo confesaba mi pecado, en el Antiguo Testamento estamos hablando, en el tema del santuario, ¿no? Confesaba mi pecado, llegaba al animal, colocaba mis manos, confesaba ahí justamente mi culpa, era transferido, moría, yo me iba tranquilo a mi casa porque había confesado. Y cuando llegaba el día del juicio, ¿cómo iba a estar yo? Tranquilo, porque yo confesé mi culpa, estuve arrepentido, entonces, lejos de tener miedo del día del juicio, estoy tranquilo porque hice lo que Dios me pedía, que justamente confesara mi culpa, que sintiera arrepentimiento. Entonces yo no tengo temor en el juicio. exactamente. Ahí podemos ver la diferencia entre una persona que Ujú. confiaba en su Dios, se entregaba a su Dios, tenía una dependencia real a su Dios, y otra persona que sí realmente no se había arrepentido, no había confesado sus Claro. pecados. eh, Fíjense que Levítico 23-29 dice que el que violaron alguna prescripción iba a ser cortada del pueblo, ¿no? Claro. Evidentemente, para que el divino juez tomara esta decisión, podemos volver a recalcar que tiene que haber primero investigado la vida de dicha persona, cómo estuvo su relación, ¿no? Esa Claro. relación personal, y también debemos recordar que no hemos de pasar por alto que este juicio está rodeado de conceptos que aluden al Evangelio eterno. Palabras como reconciliación, palabras como purificación, palabras como liberación, son muy afines a la obra de Cristo en favor de los seres humanos, Me quedo ¿no? con esa Según, palabra que dijiste, Brandon, ¿no? Vindicar al santuario, pero también al pueblo. O sea, porque si yo confesaba mi pecado, sinceramente me arrepentí, el Señor me iba a vindicar en el juicio, lejos de condenar. Entonces ahí vemos claramente que el juicio no es de castigo, es todo lo contrario, es de vindicación. Si yo tengo a Cristo, en este caso, estoy tranquilo, el juicio no lo voy a enfrentar con temor y tampoco los israelitas en el tiempo pasado. exactamente. Y bien, fíjense, acá tenemos esta cita de Cristo en su santuario. Dice, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras se eliminan del santuario los pecados de los creyentes arrepentidos, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo acá, al poner la mirada atrás, irnos al Antiguo Testamento, ver cómo era llegado este día de la expiación, cómo era la actitud del pueblo de Israel y qué cosas se esperaba de ellos y qué cosas no. Al ver eso, también nosotros, al saber que Cristo está allá en el santuario celestial y que según las profecías empieza este, este, este juicio investigativo, también nos dice a nosotros cómo debe ser nuestra actitud hoy, ¿no? Hoy que sabemos que ya estamos dentro de este periodo, ¿no? Afligir nuestras almas, reconsagrarnos a Dios, volvernos a Él, ¿no? Hacer su voluntad, depender
totalmente del Señor y de la gracia y del perdón divino, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esta cita de la hermana White, ¿no? Y yo creo que a nosotros como adventistas hoy nos dice mucho, y es una gran exhortación para cada uno de nosotros, ¿no? Y bien, fíjense que estamos llegando a las últimas partes, y acá tenemos, antes de pasar a la siguiente parte, una síntesis de las cosas que hemos venido viendo, ¿no? Fíjense que, como pueden ver ahí en pantalla, el santuario ilustraba 3 fases del ministerio de Cristo, ¿no? En primer lugar, el sacrificio sustitutivo; en segundo lugar, la mediación sacerdotal; y también el juicio final, ¿no? Fíjense cómo estas 3 cosas se pueden ver en el santuario, ¿no? El sacrificio sustitutivo, la mediación sacerdotal y el juicio final. Y acá tenemos algunos versículos más que sostienen esto, ¿no? El sacrificio, fíjense que mencionamos en su momento que para Dios el pecado no es algo menor. Esto, el que haya la muerte de un inocente nos muestra lo grave que es para Dios el pecado, ¿no? No se lo puede pasar por alto, y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces fíjense que también la muerte de Cristo en reemplazo nuestro, Él es nuestro sacrificio, según lo que dice 1 Corintios 15:3, y Dios provee el sacrificio expiatorio, ¿no? Fíjense que de ahí el papel mediador. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, ¿no? Y de ahí lo tenemos con respecto al juicio, que los acontecimientos que sucedían durante el día de la expiación ilustran, fíjense que ilustran 3 cosas: el juicio premilenario, el juicio milenario y el juicio ejecutivo. Esas son como las 3 partes o segmentos en la que está dividido, podríamos decir, todo el juicio, ¿no? Como en 3 partes: juicio premilenario, juicio milenario o juicio ejecutivo. El premilenario también conocido como juicio investigador, ¿no? El juicio milenario, representado en cuando se mandaba este otro cordero al desierto, ¿no? Cuando Satanás, según lo que nos dice ahí Apocalipsis, iba a estar encerrado, preso de las circunstancias, porque no iba a tener a quien tentar. Y finalmente el juicio ejecutivo al fin del milenio, donde realmente va a tener que pagar el causante de todo el daño y el dolor que también lo hizo Satanás, y también todos aquellos que rechazaron a Cristo y no tuvieron una relación personal, ¿no? El Bien, juicio milenario tiene que ver con los santos en el cielo, que van a tener acceso a los libros del cielo. De eso estamos exactamente, hablando, ¿no, Brandon? Perfecto. sí, exactamente, sí. Y bien, acá tenemos como si tuviéramos un dron, ¿no? Si nos remontáramos al pasado, tuviéramos un dron y lo viéramos el santuario desde arriba, en esta imagen, ¿no? Fíjense cómo todo mueble y toda la ubicación nos muestra todo el ministerio de Cristo, ¿no? Lo que habíamos visto en palabras antes de ser sacrificio, de ser mediador o intercesor, y la parte del juicio se ven ejemplificados acá, ¿no? Fíjense cómo el altar de bronce simboliza el sacrificio de Cristo, el lavacro simboliza el bautismo, ¿no? Y después acá podemos ver el ministerio de Jesús en el cielo, ¿no? Como intercesor, Jesús como intercesor por nuestros pecados, y de ahí en el lugar santísimo simboliza el juicio, ¿no? Lo que estamos viendo con el día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba a esta parte, a esta área en ese día, ¿no? Entonces acá podemos ver las 3 partes, ¿no? El sacrificio de Cristo, Jesús como intercesor y el juicio, ¿no? Atrio, Y lugar santo y lugar santísimo sería. exactamente. Atrio, se ve el cursor, ¿no? Puede ser, Se ve, pastor, sí. el atrio, toda esta parte de acá. Lugar santo, lo tenemos acá. Lugar santísimo, exactamente, ¿no? Así que estas imágenes nos ayudan a condensar todo esto que hemos venido
hablando en palabras, y acá lo tenemos en imagen, ¿no? Para tener Bien, claro, o sea, en el altar se sacrificaba el corderito, muerte de Cristo, el lavacro sería la resurrección, ¿sí? Para nosotros sería el bautismo. Dentro del lugar santo está la mesa, que es la intercesión, yo soy el pan de vida, como dice Brandon. El incienso es la intercesión de Cristo, el candelabro, la luz que da, y en el lugar santísimo hay solo un solo mueble, perdón, y encontramos ahí el juicio, que se entraba una sola vez al año justamente para esta hora del Yom Kippur. exactamente. Así que está bueno tenerlo así porque este tipo de imágenes nos ayudan a lo que hemos estudiado, cuando nos hemos detenido a ver cada versículo, poder verlo ejemplificado en esta imagen, ¿no? Ujú. Poder señalarlo. Bien, eh, y ahora sí llegamos al plus, ¿no? Al plus, a esta parte de por qué los evangélicos no creen en el santuario celestial. Y no solo los evangélicos, sino, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Por qué, visto lo que hemos visto, con toda la cantidad de versículos que tenemos, por qué muchos de nuestros hermanos evangélicos no creen en esta creencia que es pilar para nosotros, ¿no? Y fíjense que hay un caso, hay un artículo de investigación que salió en una revista que lo hizo Roy Graff, creo que está, no sé si seguirá, pero cuando lo sacó este artículo estaba en la Universidad Adventista de Perú, la UPU. Fíjense que él hizo un artículo sobre investigaciones que ya han venido desarrollando eh, teólogos como Fernando Canale, Mm. un profesor, eh, Filósofo. de, profesor y filósofo de la Universidad de Andrews, una de las personas que más se ha dedicado a este tema de analizar de por qué confrontarse con el texto bíblico, por qué muchos de otras denominaciones rechazan, por ejemplo, en este caso particular, el caso del santuario, ¿no? ¿Por qué? Entonces él se ha dedicado mucho a ver qué hay detrás de todo eso. Y otro gran autor que también yo les recomiendo, acá están estos dos libros que yo se los quería mostrar para que ustedes, el que esté interesado más en este tema y profundizar en esto, tienen dos libros fantásticos que es Elementos Básicos de la Teología Cristiana de Fernando Canale y El Problema de la Identidad Bíblica del Cristianismo de Raúl Kerbs, ¿no? Él es profesor, él es filósofo y también es profesor de la UAP, de la Universidad. Hay que aclarar a los ¿Cómo? hermanos, son lecturas pesaditas. No es una lectura Exactamente, simple. exactamente. Porque lo que vamos a ver y lo que quiero mostrarles acá, porque es que es pesado y de alguna manera en un principio requiere quizás una introducción en conocer por lo menos algunos elementos de la filosofía griega, porque son con estos elementos los que se van a confrontar tanto Fernando Canale como Raúl Kerbs, porque van a ver, si ustedes estudian la historia, tanto la historia tanto eclesiástica como la historia secular, ustedes van a ver que la cultura griega, grecorromana, podríamos decir, ha tenido una gran influencia, sobre todo en Occidente, ¿no? Y hemos sido modelados por esta cultura y bueno, los cristianos cuando se formó la iglesia primitiva se van a ver inmersos en esta cultura, Sí. ¿no? Y muchos van a tomar posturas distintas, algunos asimilando estos elementos filosóficos griegos y otros rechazándolos y poniéndose en otro lugar, ¿no? Diciendo que primero es la Biblia, ¿no? Entonces van a ver que hay distintas posturas, ¿no? Por eso al que le interesa, recomiendo estas obras y recomiendo también estudiar un poco acerca de la historia eclesiástica. Van a ver que la teología durante la mayor cantidad de siglos tuvo que trabajar en base a estas dos cosas, ¿no? Estaba la filosofía ahí y muchas veces muchos se veían tentados y muchos la tomaron y creyeron que estaban hablando de las mismas cosas. Entonces, fíjense lo que hace acá
este artículo, esta investigación de Roy Graff, fíjense que él empieza diciendo que a pesar del enorme caudal bíblico de evidencia en favor de la existencia de un santuario celestial literal y de la obra que se realiza en él mismo, hay que admitir que en la actualidad los adventistas del séptimo día son prácticamente los únicos en sostener la doctrina del santuario, ¿no? Los únicos. Más de uno podría preguntarse, ¿cómo es posible? ¿No? Es la pregunta, como les decía, obligada, que en el mundo cristiano nadie haya sido podido capaz de comprender esta verdad bíblica. Y entonces surge el preguntarnos, ¿no? O capaz nos pregunten, que quizás esto es evidencia de que estamos realmente equivocados en cuanto a nuestra comprensión de esta creencia capital. ¿Cómo es posible que el mundo protestante y evangélico conservador, donde se pretende que comparten con nosotros el principio de sola escritura, ¿no? Solo la Biblia, y no haya habido otros que enseñaran esta verdad bíblica? Como si ellos también tienen el mismo principio, igual que nosotros, rechazan esto. ¿Será que estamos en el error? Bueno, la respuesta a estas preguntas la bosqueja Roy Graff, y él dice que la razón es realmente otra. Como bien lo ha señalado Canale, que el mundo evangélico y protestante, a pesar de sostener el principio de sola escritura, no ha sido realmente consistente con él, ¿no? En sus construcciones doctrinales, ¿no? El mundo evangélico ha elaborado sus sistemas teológicos sobre la base no de la Biblia, sino también, o sea, pueden tomar un poco de la Biblia, pero además construyeron sobre filosofía, sobre ciencias y sobre la tradición, ¿no? Por eso les digo, este teólogo se ha tomado el tiempo y ha detallado y da evidencia de esto, de cómo la teología protestante no está cimentada solamente en la Biblia, ¿no? Y ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, ya si hablamos de la teología católica, no es un secreto que ellos han admitido, por un lado, la tradición, que para ellos es algo sumamente importante, y la filosofía, ¿no? Particularmente la filosofía griega, y ellos tienen un sistema, le dan mucha relevancia al sistema aristotélico tomista, ¿no? El sistema de este filósofo griego Aristóteles y de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino, una de las fuentes que bebe principalmente es sobre Aristóteles, ¿no? Lo que él hace es, hay algunos artículos incluso que habla de que Tomás de Aquino bautizó de alguna manera a Aristóteles, lo cristianizó, ¿no? Cuando Aristóteles, sabemos que no era un cristiano, pero al hacer toda su construcción, algunos hablan de un bautismo de Aristóteles. Ahora, este fenómeno, aunque no siempre ha sido admitido, está también presente en la teología protestante, ¿no? En la teología católica se dice abiertamente, pero en la teología protestante está más encubierto, ¿no? Y en la teología evangélica. La teología evangélica, incluyendo aún las alas más conservadoras, al igual que la teología católica, han construido sobre la base de una concepción filosófica atemporal de Dios, ¿no? Y fíjense que esta palabrita, grábensela, porque es de suma importancia la atemporalidad de Dios. Ellos van a ¿Qué hablar significa sobre eso, Brandon? La y la atemporalidad de Dios. atemporalidad de Dios. Fíjense que ellos, cuando la Biblia habla de eternidad, no tienen la idea nuestra de que es un tiempo sin fin, ¿no? Cuando ellos se refieren, cuando hacen equivalente la temporalidad con la eternidad, ellos no hablan, como les dije, de un tiempo indefinido, sino que hablan de la ausencia de tiempo, más bien, ¿no? Y no solamente de la ausencia de tiempo, sino después van a hablar de que Dios es aespacial. Entonces, no es que hay en los cielos un espacio físico donde Dios habita y donde Dios hace todo este ministerio que acabamos de ver, ¿no? Que acabamos de ver versículos, y acabamos de ver todo el recorrido de Cristo y su ministerio. No hay un espacio físico para que Dios haga eso, ¿no? Es más bien la temporalidad. Dios no está sujeto al pasado, al presente y al futuro, sino que convive los tiempos en una sola cosa, ¿no? Sí. De una sola vez, ¿no? No es que Dios sufre del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, fíjense que
Sí, Eh, esas en es- presuposiciones que toman generalmente es porque cuando dice que Dios estaba en el presente, en el pasado, está en el presente y en el futuro. Yo soy el que ha de venir y bueno, el que está y que será. Entonces dice, ¿ves? Dios está en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Esa es una concepción entonces filosófica griega, ¿no, Brandon? Exactamente, sí, eso De sería paso, para los que nos están viendo, capaz que por primera vez a Brandon está estudiando filosofía, está terminando el cuarto año en estos momentos, y cuando salga el video ya estaría en el quinto año comenzando prácticamente. exactamente. Entonces, fíjense que viendo todo esto, estamos hablando de una concepción totalmente, en filosofía se llama que Dios tendría una, ontológicamente sería atemporal, ¿no? Y que por Sin, lo tanto, por esencia, no experimenta el tránsito del tiempo ni tampoco posee espacialidad. Entonces, fíjense que si Dios no posee, no experimenta el tránsito del tiempo y no posee espacialidad, esto va a tener consecuencias directas en la forma de entender la noción de un santuario en el cielo, ¿no? Cuando yo agarro mi Biblia, abro y veo que Dios se relaciona con el tiempo, yo no estoy entendiendo en mi cabeza, los que tienen esta concepción, no estoy entendiendo que Dios se relaciona con el tiempo, sino que cuando yo veo esos versículos, yo lo veo como una metáfora, yo lo veo como una alegoría, como una parábola, pero no los estoy entendiendo literalmente, ¿no? Entonces, por fíjense, eso, sí, Brandon, cuando sí, dice el texto, el que era, es y será, el texto, y ha de venir en realidad, dice, en realidad lo que está diciendo es, yo estoy siempre, o estoy mal interpretando ese versículo. No es que está diciendo que está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Lo que está diciendo es, yo siempre estoy, o tal no, cual, tal cual. tal cual. No, no, tal cual, tal cual. Este, es así. Y fíjense que, bueno, aplicándolo a lo que hemos estudiado hoy, eh, después de todo, de ver esta concepción, si Dios es un ser atemporal, como dijimos, y también es aespacial o inespacial o fuera del espacio, como queramos llamarlo, fíjense que el santuario celestial, su morada, no puede ser un lugar físico donde se realizan procesos temporales, tales como la obra Mm, intercesora o mediadora de Cristo, o un juicio que la Biblia entiende como un proceso que implica deliberación, según lo que dice el Daniel capítulo 7, sí. y por lo tanto que tiene transcurso en el tiempo, ¿no? Como lo vimos en la profecía, ¿no? Entonces esta perspectiva solo puede conducir a, como dijimos, metaforizar los pasajes bíblicos que hablan de la existencia de un santuario celestial o a la virtud, a la virtual negación o ignorancia de los mismos, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, Dios no tiene espacio, no tiene tiempo, no participa de ello, entonces leen la Biblia y no le dan importancia a eso, directamente no le dan importancia a eso. Entonces ahí se entiende Así, justamente la concepción que me dijo una vez un testigo de Jehová. No, eso es una metáfora. No. O sea, básicamente la premisa que está oculta es esa que está diciendo, que Dios es espacial, o sea, no tiene espacio, no tiene tiempo. Y entonces, bueno, entonces tengo que tomarlo no literalmente este versículo, sino de modo simbólico. exactamente. Y fíjense que no están dejando que la pretensión bíblica, Mm, que es revelarse Dios, revelar su verdad, todo el plan de salvación, no están dejando que la Biblia, en sus propias presuposiciones que tiene, que muy bien la desarrolla Kurtz, hace un fantástico desarrollo sobre esto, y cómo trabaja la mente también al abordar cualquier conocimiento nuevo. Entonces, fíjense que están tomando algo que está fuera de la Biblia, ¿no? claro. Están tomando elementos que están fuera de la Biblia y por eso, como vos decías, Pastor, con este caso que te encontraste, de que, bueno, lo ponen en metáfora. Y fíjense que hay muchos creyentes, incluso muchos creyentes sinceros, que tienen ideas, pero que no saben de a dónde vienen, no saben por qué, qué es lo que está detrás de ellos. Algunos simplemente lo dicen porque se lo enseñaron así, porque se lo dijeron en sermones, en predicaciones, en materiales, pero nunca se pusieron a detener, a ver y detenerse y ver de dónde viene esto, ¿no? Entonces, por eso la importancia de
poder tener una idea de dónde viene esto, y tenemos material que ilustra estas cosas. Y bueno, Ahora, Brandon, indagando un poquito, ¿no? Porque en el santuario vemos ahí que está el ministerio de Cristo en la tierra, es decir, cuando Cristo vino a esta tierra, estuvo sus 3 años y medio acá, su ministerio. Si Dios es aespacial, atemporal, ¿cómo conciben ellos la idea de que se hizo carne? Cristo, en este caso estoy bueno, hablando, ¿no? ¿Cómo lo perciben eso? ¿No tienen problemas con en ese punto? incluso cuando Cristo toma las dos naturalezas, ustedes Sí. saben, al principio hubo toda una discusión, y la discusión justamente vino porque era el choque entre la cultura griega y la cultura de los cristianos, que venían más bien con una carga hebrea, ¿no? Ujú. Con un pensamiento que era totalmente distinto. Entonces, cuando hubo ese choque cultural, es ahí donde se tomaron cosas de los dos, sobre todo la tradición eh, predominante romana tomó cosas de las dos, ¿no? Y vas a ver que ahí hay todo un desarrollo filosófico acerca de la sustancia, Sí. que bueno, nos quedaría corto el tiempo para poder desarrollar eso, pero capaz lo podemos plantear para desarrollar bien el detenimiento, porque eso lleva mucho tiempo, porque van a ver cómo trabajan a lo interno las concepciones griegas, los elementos con los que trabajaba Platón, Aristóteles, y cómo eso se va a ver reflejado al aplicárselas a Cristo, su persona, su naturaleza, ¿no? Pero sí Por hay eso algo los ahí bien conflictos limitado. teológicos, ¿no, Brandon? Después que Sí, hubo sí, en sí. los siglos cuarto, más o menos, el arrianismo y todo eso que surge. Exactamente, fíjense que hay algunos que veían la materia como algo negativo, Ujú. entonces hubo algunas corrientes de pensamiento que dicen, pero bueno, si Cristo es Dios y Cristo se encarnó, y esa era una idea griega, de que la Sí. materia, era una de las corrientes griegas, de que la materia era negativa, ¿cómo puede ser? Entonces no es posible, dicen. Entonces ellos fíjense cómo su presuposición moldea la concepción al confrontarse con algo bíblico, y entonces Claro. ellos se van por otro lado, lo lleva a otro lado, ¿no? Tratan de explicar eso que es un misterio, el misterio de la piedad, a través de la filosofía. Que Claro, es, o sea, exactamente. la filosofía griega dice, no, Dios es aespacial, es atemporal, no tiene espacio, no tiene tiempo y no puede hacerse finito, porque al fin y al cabo Cristo se hizo hombre y se hace finito. Entonces, ahí está el choque que justamente lo que hace, me parece, el catolicismo, decime si me equivoco, Brandon, es tratar de unir justamente la filosofía griega y el pensamiento bíblico, por así decirlo, que en realidad, ¿qué hace? Predomina el pensamiento griego. ¿Me equivoco? Sí, 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 sí. Sí. Fíjense que por eso la construcción teológica de tanto evangélica como católica, como lo dice en uno de los libros, tanto Kers como Canale, dice, no fue la toma de unas creencias aisladas o- o pensamientos por ahí aislados de otros pensadores paganos, sino que realmente lo que sucedió fue el tomar, el asumir las presuposiciones griegas. Entonces vos, por más que no tomes una creencia pagana, pero estás tomando las presuposiciones, la manera, la base de todo, eso ya te va a llevar a un camino totalmente distinto, ¿no? Y Claro. sabes que justo la pregunta que vos me hacías me hace acordar que ahora que estuve en una de mis clases de filosofía, yo también le hacía esa pregunta, pero ¿cómo? Si Dios es atemporal, es aespacial, ¿cómo se pudo haber encarnado? Claro. Y me acuerdo que me dice, pero si Dios lo puede todo, digamos, Dios es absoluto, no hay algo que le sea imposible. Entonces, si Dios es absoluto, es como que me dio a entender que eh, Él lo puede hacer si todo. O sea, puede hacer es Dios todo, y puede hacer puede. algo menor, puede hacer Claro. algo menor, exactamente. Entonces, pero no me fundamentó, ¿no? Y entonces ustedes en todas estas cosas van a ver algunas contradicciones, ¿no? Si realmente creemos en la Biblia, obviamente vamos a chocarnos con estas contradicciones si tenemos este tipo de concepciones. Sí o sí, es imposible
si tomamos en serio la Biblia y sus pretensiones, es imposible que no nos choquemos con estas cosas, ¿no? Y No, bueno, no sé si te acordás, Brandon, del profesor Preser, que nos estaba dando una clase, y él nos contaba que una vez tenía un estudio bíblico, en una campaña creo que era, y bueno, fue al estudio bíblico y resulta que este estudio bíblico trajo al cura, al sacerdote del pueblo. Entonces se pusieron a investigar, mejor dicho, a hacer el estudio bíblico, y el sacerdote andaba de aquí para allá buscando los versículos y no encontraba ninguno, dice. Hasta que finalmente se cansó el sacerdote de buscar la Biblia. Bueno, yo no soy bíblico, dijo. Nos está diciendo todo, me parece, ¿no? O sea, totalmente, totalmente. entonces, Es más, vos sí, sabés ¿verdad? que los que creemos en la Biblia y estudiamos diariamente y basamos nuestras creencias en ella, muchas veces nos ven como, nos etiquetan como biblistas, literalistas, ¿no? Sí, Por nuestra fe en las creencias que expresa la Biblia, ¿no? Pero fíjense que en realidad ahí hay un problema muy grande hermenéutico de que no se le está dando la pretensión bíblica que ella misma sostiene, ¿no? Entonces, esa es la clave de todo, ese es el aspecto a discutir, ¿no? Si la Biblia permite que nosotros tomemos de otro lado cosas que ella ya en sí misma tiene, ¿no? Por ejemplo, se encuentra en YouTube una entrevista al profesor Kerbs, que él también dice, no, ya la misma Biblia es una filosofía en sí misma, es una teología en sí misma, y tiene los elementos para entender la realidad. Ella pone la interpretación misma, ¿no? No hay necesidad de ir hacia otro lado, ¿no? Entonces, eso está bueno tenerlo. podríamos seguir charlando más, Brandon, pero bueno, el tiempo ha pasado, me parece, ¿no? Eh, Tiempo pasa, invitamos, invitamos a todas las personas que quieran leer y profundizar estos dos materiales. Volvé para atrás un segundo, Brandon, si podés, justamente para recalcar, justamente, y si quieren leer, es una lectura pesada, les avisamos, el problema de la identidad bíblica del cristianismo, ese es de Kert, ¿no? Y sí. elementos básicos de la teología cristiana de Fernando Canale, del doctor Fernando Canale. Repito, son lecturas pesadas, pero muy interesantes. Yo leí elementos básicos de la teología cristiana hace ya un tiempito, por eso le digo, es una lectura difícil, pero está bueno, interesante, porque nos mete en el mundo de la filosofía griega, por así decirlo, y por qué las demás denominaciones piensan así. Algo que nos estuvo comentando Brandon, de forma muy, obviamente mucho más acortada todo esto. Brandon, gracias, no sé si tienes algo más para decir. No, agradecer por esta oportunidad de poder meditar un poco en la palabra de Dios. Como vimos, la creencia del santuario es clave para nuestra teología, para nuestra relación con Dios, entender todo lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace y de lo que Dios va a hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso ya tiene que ver una influencia en nuestra vida, y más sabiendo el tiempo en el cual estamos viviendo, ¿no? El tiempo en el cual la profecía nos indica. Entonces, no queda más que consagrarnos como pueblo y entregarnos y depender absoluta y enteramente de Dios, ¿no? De su gracia, de su perdón, y vivir una vida de acorde a su palabra. Que la palabra siempre sea la guía de nuestra vida, ¿no? Así que muchas Muchísimas, gracias por la invitación. no, por favor, Brandon, muchísimas gracias. No dije al principio, pero con Brandon estudiamos los 4 años de teología. Este servidor vino a trabajar en el distrito, él siguió estudiando, en este caso filosofía, así que le queda un año más y se va a recibir justamente licenciado de filosofía, y después tendrías que terminar algunas materias de teología, entonces te recibirías de licenciado en teología. Un gran pensador, Brandon, siempre hablamos con Nico bueno, algún día vamos a leer algún libro de Brandon, decimos. Bueno, le mandamos también de vuelta saludos a Nico, que no estuvo hoy con nosotros. Así que, hermanos, como siempre, los esperamos en la próxima clase con una creencia nueva. Esto se está poniendo interesante, estamos entrando en la recta final, nos quedan muy poquitas creencias para analizar. Les mandamos un fuerte abrazo y les esperamos en la próxima clase
con una nueva creencia. Que el Señor Jesús les bendiga.